Buen día a todos y todas. Damos inicio a la reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia con el proyecto de media sanción del Senado en reforma del Consejo de la Magistratura. Seguimos con una ronda de especialistas y expositores. Le voy a dar la palabra para no equivocarme como la otra vez. Vamos a preguntar si está presente el doctor Alejandro Segarra. Lo veo, sí. La doctora Lorena González Tocci, la veo. Sebastián Pilo ahí y... Sebastián Guidi. Bueno, perfecto. Bueno, espero... Vamos a ver, diputado. Arranca entonces el doctor Alejandro Segarra, que viene en representación de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC. Voy a leer el currículum tal como me lo pasaron, doctor Segarra. Es socio fundador de la firma PSM Abogados, a cargo del área de Derecho Penal y Constitucional, docente titular de Cátedra de Derecho Procesal Penal en la carrera de grado de la Universidad de Itela y miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal. También es subdirector del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de San Isidro. Se desempeñó en la Defensoría Pública ante los juzgados correccionales, entre otras tantas referencias que tiene la trayectoria profesional del doctor Segarra, a quien escuchamos. Adelante, doctor. Bueno, nada, muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Mencionar en el plazo breve que nos asignaron que desde la Asociación por los Derechos Civiles venimos trabajando en muchos temas de justicia y Consejo de la Magistratura ha sido uno que hemos seguido a lo largo del tiempo. Yo aquí me permito sobre todo hacer hincapié en el proceso de designación de magistrados, que creo que es, en definitiva, más allá de las cuestiones políticas sobre conformación y demás del Consejo, uno de los temas centrales, ¿no? Que en los últimos años la Corte además ha tratado en diversos fallos respecto de subrogancias y vacantes. En este sentido, la ley en general, no me refiero solo al proyecto, sino a las leyes que han legislado respecto al funcionamiento del Consejo, han dejado en aspectos reglamentarios muchos temas que aparecen como esenciales y que deberían ser eventualmente discutidos o tenidos en cuenta para la sanción de una futura ley que pueda, en definitiva, lograr mayor eficiencia y, sobre todo, además, mayor rapidez en lo que es el proceso de designación de magistrados, al menos en lo que le compete al Consejo. Es decir, en definitiva, aquellos ideales que marca el artículo 7 de la ley primera, la ley primigenia que la Corte ha declarado vigente a partir del fallo de diciembre, creo que pueden entenderse en algún bloque de temas que voy a exponer brevemente. El primero es el tema de los plazos. Los proyectos de ley, la ley digamos, vigente, mide en plazo 90 días hábiles que se cuentan a partir de la prueba de oposición, ¿no? Con una prórroga de 30 días a partir de impugnaciones. Bueno, creo que un proyecto que en definitiva pueda propender a la mejora en el proceso de selección de magistrados debería probablemente en la ley contener plazos perentorios en todo lo que son las etapas anteriores a la prueba de oposición y también al mismo tiempo contener en definitiva algún tipo de medida, sanción o consecuencia por la posibilidad de que no se sigan en definitiva esos plazos, ¿no? Me refiero a plazos eventualmente para tomar exámenes, para presentar las calificaciones, e incluso plazos previos a cuando el jurado tiene que presentar el temario. Me refiero a ese tipo de aspectos que son muy funcionales, pero que en definitiva insumen mucho más tiempo del esperado, ¿no? Eso creo que puede ser eventualmente discutido a nivel legal. Después, en el universo que hace a la evaluación de antecedentes, que es otro de los temas,
si bien, por supuesto, una ley no puede contemplar todos los pormenores, ¿no? Me parece que debería haber lineamientos generales un poco más específicos en lo que hace eventualmente a posibles valores de referencia a lo que es la formación, la experiencia laboral, la docencia, es decir, cómo se puntúan eventualmente este tipo de antecedentes e incluir eventualmente la perspectiva de género ya a nivel legal en todas las etapas de la evaluación de los candidatos, ¿no? Porque hoy eventualmente aparece simplemente a nivel de resolución interna reglamentaria, básicamente, ¿no? En este sentido, también hacer un poco más efectiva la cláusula del artículo 7, inciso 2 vigente, en cuanto al trato igualitario de candidatos que se desempeñan dentro del Poder Judicial y aquellos que se desempeñan en la libre profesión. Si bien está contenido en la ley original, esta es una idea que podría profundizarse, ¿no? Porque, en definitiva, la labor del magistrado me parece que se enriquece también, no solamente con aquellos y aquellas candidatas que han tenido su labor dentro de la estructura del Poder Judicial, sino también aquellos que lo han hecho y aquellas que lo han hecho en su actividad privada. La confección de lista de jurados es otro tema operativo que aparece tantas veces en las noticias y aparece también como un tema de interés, ¿no? Reglamentariamente está esta idea de confección anual de listas que deben ser renovadas anualmente. Esto vemos que en la historia del Consejo no ha sucedido. Se añaden, ¿no? Candidatos y candidatas a las listas ya existentes. Y allí otro punto más a tener en cuenta, diputados y diputadas. Esta idea de que los consejeros pueden traer sugerencias o presentar candidatos posibles jurados, creo que es algo que también podría reverse, ¿no? Que esta idea eventualmente que las listas de jurados pueden quedar, en definitiva, básicamente a cargo de, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? Donde eventualmente los consejeros y las consejeras no tengan esa posibilidad de proponer jurados. Otro tema dentro de lo que es jurados, que ha estado en la ley primigenia, pero no así después, es la posibilidad de que sean también candidatos y candidatas, no solamente de instituciones universitarias públicas, sino también la posibilidad de que lo integren listados de jurados de universidades privadas, ¿sí? Me voy a detener finalmente, para no extenderme más allá del tiempo, en dos aspectos más. Uno, el de las entrevistas personales. Cuando uno ve quienes muchas veces nos adentramos en las particularidades de los concursos y en muchos concursos para eventualmente rever cómo han funcionado en el pasado, uno se hace la pregunta de ¿es necesaria la entrevista personal ante la comisión? Porque en definitiva, se ve que muchas veces en el plenario se presentan los mismos consejeros que tuvieron o que tomaron la entrevista personal en la etapa de comisión. Entonces se produce esto de que, digamos, es una simple duplicación, ¿no? O no se hacen preguntas, o inclusive se menciona que esto ya fue abordado en la etapa de comisión. Entonces, me parece que ahí, hablando de tiempos eficientes, quizás se podría pensar en que la entrevista personal se haga directamente ante el plenario y que para esa ocasión particular pueda haber alguna exigencia de presencia, ¿no? En donde, en definitiva, digo, no es menor, diputados y diputadas, porque muchas veces entre una entrevista personal y otra pasan meses. Entonces esos podrían ser valiosos meses que en definitiva se cumple con una exigencia de que el organismo tenga esa entrevista privada que es necesaria, esa entrevista personal, pero que lo haga directamente en la etapa de lo que es el plenario, ¿no? Y finalmente, otro de los temas que insume mucho tiempo es la evaluación de las impugnaciones, ¿no? Y allí lo que se ve en la práctica es que muchas veces las subcomisiones
estipulan criterios generales que no se condicen mucho con el reglamento o son muy laxos en ese sentido. Entonces, me parece que acá también la ley merecería algún criterio de legalidad más estricto y podría, ¿no?, integrarse dentro de un proyecto de ley algunas causales muy concretas de impugnación y la obligatoriedad de motivación del rechazo en también criterios concretos que la ley podría marcar. Bueno, creo que eso al menos resume los principales puntos que venía a traer. Muchas gracias. Gracias, doctor Segarra. Les informo a los expositores, a los invitados, que por ahí algún diputado o diputada puede hacer alguna pregunta frente a la exposición. Vamos a seguir entonces. Le doy la palabra al doctor Sebastián Pilo, que viene en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIG. El doctor Pilo es abogado de la Universidad de Buenos Aires, candidato a magíster en Derecho con especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de Palermo y es coordinador del programa de fortalecimiento de las instituciones democráticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y del programa de fortalecimiento de las instituciones y lucha contra la corrupción. El doctor Pilo, lo escuchamos. Hola, ahí está. Bueno, soy codirector, ahora solo a los efectos del registro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Muchas gracias por la invitación. Celebro que se esté dando el debate sobre este tema en este ámbito. Nos parece que siempre debió haber sido el Congreso de la Nación el ámbito en donde se discuta, se diseña el funcionamiento de un órgano tan importante como el Consejo de la Magistratura. Esto, por supuesto, no obsta a que cuando este Congreso dicta normas que se enfrentan con la Constitución, el Poder Judicial tiene un rol que cumplir, pero es importante que el Congreso esté recuperando su función de legislar y decidir cómo se va a regular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, así que celebramos mucho el debate en este ámbito y esperamos, genuinamente esperamos, que se puedan llegar a los acuerdos necesarios para que tengamos una ley del Congreso que regule el funcionamiento del Consejo. Ahora, esa ley no puede ser cualquier ley y tiene que cumplir algunos objetivos. Yo identifico por lo menos tres generales. Voy a dividir mi intervención en una parte más general y luego voy a hablar específicamente de algunos puntos que el proyecto dice y a otros que omite. Pero aún en un nivel más general, yo creo que el proyecto de ley que sanciona este Congreso tiene que cumplir con tres objetivos. El primero es medio obvio, pero vale decirlo, tiene que ser constitucional. Para que sea constitucional, uno de los requisitos es el que estableció la Corte en términos de equilibrio de estamentos. Me parece que el proyecto que está en discusión cumple el estándar de la Corte en términos de equilibrio de estamentos. Otro equilibrio que tiene que cumplir es el equilibrio entre fuerzas políticas, no solo de la elección popular. Hay algunas cuestiones para mirar ahí. Pero bueno, tenemos un primer objetivo que el proyecto viene a resolver, que tiene que ver con el diseño inconstitucional anterior, y esas inconsistencias el proyecto intenta resolverlas, a mi criterio, más allá de si es perfectible, cumple con ese parámetro. Ahora, el segundo de los objetivos, y acá esto puede generar algún debate, pero el segundo de los objetivos tiene que ver con que el proyecto atienda a los problemas del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que no son solamente sus equilibrios o desequilibrios en términos de estamentos. Bueno, el proyecto no atiende esos problemas y luego voy a expresarme sobre esto. Pudo haber sido una estrategia de construcción de mayorías. Entiendo que en el contexto de diciembre y la discusión posterior, la emergencia, un fallo por venir o dictado, los 120 días, entiendo que se pensó razonable y pudo haber estado bien pensado aislar la gran discusión sobre el funcionamiento del Consejo, ni que hablar de la reforma judicial, pero al menos la discusión sobre el funcionamiento del Consejo, aislarla, resolver el problema de la conformación y luego discutir los otros problemas. Entiendo que pudo haber sido pensado de esa manera. Hoy por hoy, dado que esa emergencia ya no es la que era hace un tiempo y sobre todo, dado que esos consensos que se pretendían
conseguir con un proyecto más minimalista a la luz de la situación política actual no se han conseguido, yo creo que tenemos una oportunidad para discutir en serio, con un poco más de tiempo, los grandes problemas del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y el proyecto no los resuelve, digamos. Resuelve el problema del equilibrio de estamentos, no resuelve los problemas de funcionamiento. Los problemas de funcionamiento ahora me voy a referir, pero básicamente es que tenemos un sistema pésimo, muy malo, de selección de magistrados. El doctor Segarra se refería un poco a eso. Y un sistema todavía peor en materia de procesos disciplinarios. Tenemos niveles de transparencia, acceso a la información del Consejo muy debilitados y tenemos instancias de participación ciudadana nulas. Entonces, todos esos problemas el proyecto no los atiende y es necesario que se puedan discutir en este ámbito. Un tercer objetivo, decía, que sea constitucional, cumplimos eso, que resuelva los problemas del funcionamiento del Consejo. A mi entender esto no lo resuelve. Y un tercer objetivo es que sea capaz de perdurar en el tiempo. Necesitamos un proyecto que, si se obtienen determinadas mayorías, no se reviertan en 2 años. Porque necesitamos un diseño para el Consejo de la Magistratura que pueda pensarse, no digo de 20 años, pero digo de mediano plazo. Entonces, si se aprobara un proyecto por 51-49, que en 2 años se va a volver a retraer cuando el 49 sea el 51 y el 51 el 49, bueno, en términos de modelo de discusión del funcionamiento del Consejo y en términos del modelo de diseño del Consejo de la Magistratura, sería muy preocupante. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos resolver 2 tensiones que pareciera haber en la discusión política en torno al funcionamiento del Consejo de la Magistratura en particular y del Poder Judicial en general. El primero es, el status quo es un problema. Quienes pretendan salir de esta discusión dejando todo como está, están equivocados. Necesitamos cambios significativos en el funcionamiento del Poder Judicial, cambios significativos en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y la salida vía status quo es mala. Luego hay está otro problema, que es que no cualquier cambio resuelve los problemas, y así como está la tentación de dejar todo como está la tentación de resolver los problemas del Poder Judicial vía subordinación, vía sometimiento. Ninguna de las 2 salidas es deseable. Lo deseable es discutir en serio una vía de solución en las manos de este Congreso para el funcionamiento del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura en particular. Dicho esto, voy a decir algunas cosas en particular sobre lo que el proyecto dice y lo que el proyecto omite. Y por ahí me repita con algunos especialistas que expusieron la semana pasada y hoy mismo, pero me parece importante hacer esas repeticiones porque hay diagnósticos que son compartidos por todo el mundo hace mucho tiempo y no se tocan. O sea, a pesar de que todos los que nos sentamos acá decimos más o menos las mismas cosas respecto de algunos puntos en particular, respecto a otras disentimos, pero respecto a algunos puntos hay consensos no unánimes, pero bastante generalizados. A pesar de eso, no se cambia. Entonces voy a intentar repetir algunas cosas, y perdonen por eso, pero respecto de la composición, voy a hablar sobre composición, sobre selección, sobre procesos disciplinarios. Trato de ser breve en cada uno, así no me excedo demasiado. Respecto de la composición, respecto de lo que hay ahora, el proyecto básicamente lo que hace es eliminar las segundas minorías de esta Cámara y del Senado de la Nación, y reduce una representación en el caso de los jueces. O sea, pasa de 20 a 17, sacando a los 2 representantes de la segunda minoría y a un juez o jueza. Bueno, si algo bueno tiene el modelo que está ahora rigiendo, es que muestra mayor pluralidad en la representación política. Entonces, la idea de resolver las mayorías, la composición, quitando segundas minorías del Congreso, no parece la más inteligente. Salvo que lo que se quiere es un modelo de Consejo de la Magistratura muy pequeño, pero no es el que está en el proyecto, muy pequeño en donde, bueno, uno puede ser más estratégico respecto de quién representa cada estamento. Ahora, este proyecto no reduce el tamaño del Consejo significativamente y solo elimina las segundas minorías.
Luego está, bueno, ¿quiénes son las segundas minorías? Y acá el Congreso de la Nación tuvo un debate muy fuerte hace poco tiempo, y eso también tiene que ser analizado. Hay interbloques. O sea, las segundas minorías, las primeras minorías, el proyecto no lo resuelve, tienen que responder a la conformación política existente. Hay interbloques. El proyecto vuelve a repetir el modelo de los bloques, es un modelo viejo, un modelo que tenía sentido en el 98, pero que hoy no lo tiene más. Entonces hay que poder generar mecanismos que representen la diversidad de la conformación del Congreso de un modo genuino. Entonces, el proyecto deja la mención de los bloques como está, tuvimos grandes discusiones de interpretación, ¿sí? La Corte está para resolver eso, sería una oportunidad para que el Congreso resuelva eso. La forma de hacerlo, a mi criterio, es a través de los interbloques, pero podrían tener otra, pero no lo dejen abierto, porque después lo va a tener que resolver el Poder Judicial. Y, como empecé diciendo, lo tienen que resolver ustedes. Después hay un problema que por ahí es técnico, pero yo no lo entiendo. Quizás alguien me lo puede explicar, pero con respecto de la selección en representación de las regiones federales. El proyecto habla del sistema DONT, por ejemplo, para los jueces, pero a la vez habla de que tiene que haber uno por región federal, y yo no me imagino cómo las dos cosas son compatibles. No, sinceramente, se los pregunto porque no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo van a hacer para hacer un sistema DONT en donde las listas vayan con un representante por región y obligar a que haya un representante por región, salvo que hayan circunscripciones uninominales, digamos, que dividan en 4 y cada uno elija, pero en ese caso no es DONT. No sé, por ahí me estoy perdiendo una explicación que no advierto de la lectura del proyecto de ley, pero sería deseable, y si no la tienen, lo resolvería, porque eso va a quedar abierto y es un problema grande. A mi criterio, el proyecto de ley tal como está redactado presenta una posible contradicción. Luego, un punto que para nosotros es fundamental sobre la composición, y también se dijo: las consejeras y los consejeros tienen que tener dedicación exclusiva en el consejo. No está bien que los jueces sean un ratito jueces y otro ratito consejeros. No está bien que los diputados sean un ratito diputados y otro ratito consejeros. Necesitamos un modelo de dedicación exclusiva. La Constitución del 96 en la Ciudad de Buenos Aires lo resolvió, por ejemplo. Digo, hay ejemplos en donde se ha resuelto y los diputados y senadores pueden elegir sus representantes, el Poder Judicial puede o elegir sus representantes o darle licencia a los jueces mientras ejercen ese mandato, y eso resuelve un problema de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, pero sobre todo de los poderes de origen, digamos. Necesitamos a los jueces resolviendo en su materia jurisdiccional. Y necesitamos a ustedes, diputados y diputadas, a los senadores y senadoras, legislando. Ahora, ustedes tienen que tener sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Esos representantes tienen que tener dedicación exclusiva, a nuestro entender. Y esto está relacionado con la discusión que sé que interesa respecto del rol del Consejo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Consejo. A nosotros nos parece, o sea, la Constitución habla de todas las instancias, esta ley habla de todas las instancias, yo asumo que todas las instancias incluye la Corte, yo no veo un problema en que la Corte integre el Consejo, creo que así como están en las otras instancias puede estar la Corte sin ningún problema. Sí nos parece importante que los ministros y ministras de la Corte se puedan dedicar a su función jurisdiccional. Entonces, hay que resolver el problema de la dedicación exclusiva para no quitarle tiempo valioso a los ministros de la Corte y a los jueces de las instancias inferiores también, que necesitan para estar resolviendo sus casos judiciales en el Consejo de la Magistratura. Con un modelo de dedicación exclusiva sería mucho más fácil integrar a jueces de todas las instancias y sería más compatible con la idea del 114 de la Constitución, que separa las funciones de administración muy claramente entre la Corte y el Consejo y se las asigna muy claramente al Consejo. Que luego eso no haya ocurrido en la práctica es un problema, pero todo lo que pueda hacer este Congreso para avanzar hacia modelos que permitan el cumplimiento del artículo 114 serían valiosos. La dedicación exclusiva para nosotros es un punto importante. Luego, dos cosas chiquitas, pero las dejo dichas. Esto de que la Comisión de Asuntos Federales, que me parece bien que exista, esté integrada por senadores nada más, no se entienden. Sinceramente no se entiende. Pero bueno, lo dejo dicho. Tampoco se entiende por qué reduce las mayorías para elegir académicos en el Consejo Interuniversitario Nacional.
el modelo de 2 tercios ha permitido que se vote, no es que está bloqueado, han llegado a esos acuerdos. Entonces, la verdad que no se entiende por qué se reducen esas mayorías. Dicho esto, paso a decir algunas cosas sobre selección. Lo primero, tenemos un problema de vacantes tremendo. Inaceptable, 25% de las vacantes sin cubrir. Una parte de eso por responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación, pero muchas por las debilidades propias del sistema de concursos existente. Para que se den una idea, hicimos un estudio con una muestra de procesos abiertos en 2018. Entre la producción de la vacante y el sorteo del jurado pasan en promedio 519 días. Entre el sorteo de jurado y el llamado a concursos pasan en promedio 378 días, corridos estoy hablando. Y entre el llamado a concurso y la entrevista personal, 635 días. Está bien, ustedes reducen el plazo, o sea, el proyecto reduce el plazo máximo de duración del concurso. Hoy hay un plazo, no se cumple, no hay consecuencias de eso. Reducirlo parece un poco inocuo, sinceramente. Ahora, hay una solución a esto y la dijeron muchos de las especialistas y los especialistas que vinieron la semana pasada, que es hacer concursos anticipados. Este sistema permanente de selección de juezas y jueces que permita tener órdenes de mérito avanzadas o procesos de selección avanzados cuando la vacante se produce y no iniciar el procedimiento cada vez que la vacante se produce. 519 días solo entre que se produce la vacante y se sortea el jurado. O sea, es inaceptable. Entonces hay que resolverlo y hay una forma de hacerlo. Es solo legislar para que se haga. Luego tenemos el peso dentro de los concursos de las etapas discrecionales. Nosotros identificamos, hay 2 momentos, clave 3, pero 2 sobre todo, que son la impugnación y la entrevista personal, que tiene un nivel de discrecionalidad que choca con esa idea de que todos podamos creer que quienes salen de los procesos de selección son las mejores y los mejores, los más capaces. Todos sabemos ustedes saben, todos sabemos cómo se eligen jueces y juezas en la Argentina, qué padrinazgos tienen que tener. Entonces, hay instancias que el sistema, el diseño institucional facilita para que se dé eso. Una de ellas son las entrevistas personales. Nosotros identificamos que cuando avanzan, se llegó a subir 8 escalones, 8 instancias en el orden de mérito a candidatas o candidatos solo por la entrevista personal. Y no es inocuo porque en la mayoría de los casos cuando se sube a través de la entrevista personal a un candidato o candidata, queda en la terna. O sea, la decisión de subirlo está totalmente condicionada por si eso tiene como resultado la inclusión o no en la terna. Entonces, eso pasa, todos lo sabemos, tiene que dejar de pasar y el diseño de la ley tiene que poder contribuir a que eso deje de pasar. Hasta 11 posiciones subió en el orden de mérito un candidato en las etapas de impugnación. Digo, bueno, son etapas en donde pasan ese tipo de cosas, está habilitada la discrecionalidad de un modo que no es deseable y se tiene que resolver. Y hay etapas para que los integrantes del Consejo evalúen el perfil de las juezas y jueces. Eso está bien, no es que el proceso es solamente en términos de antecedentes académicos, laborales. Tiene que haber un análisis de perfil, un análisis político por parte de los integrantes, pero hay instancias para eso, en donde se discute cuál es lo que se valora, cómo se valora el compromiso con los derechos humanos, el compromiso con el género, los antecedentes, la capacidad de gestión. Todo eso es posible y es deseable que sea evaluado y no necesita los niveles de discrecionalidad que hay actualmente, no debería necesitar. Luego un problema más vinculado a cómo se pondera, también se dijo, cómo se ponderan los antecedentes judiciales o de la escuela judicial en perjuicio de otros antecedentes académicos y laborales que hacen que la carrera judicial sea una condición no sine qua non, pero muy privilegiada para acceder al cargo de jueza o juez. Eso
lo tienen que revisar, porque después discutimos sobre la familia judicial, pero es el diseño de los procesos de selección los que hacen que las personas que entran en mesa de entradas puedan llegar a ser juez con muchas más chances que un titular de cátedra o lo que fuese. Y luego, por último, sobre selección, el problema de la transparencia, la falta de publicación proactiva de información por parte del Consejo. Nosotros hacemos esfuerzos enormes para resolver el problema de la publicación de información y hay déficit que tiene que resolver el Consejo. Luego, me tomo un minuto más para hablar de procesos disciplinarios. Tenemos un problema enorme en materia de procesos disciplinarios. El 94,14% de las denuncias que llegan al Consejo se desestiman. No hay en la historia prácticamente destituciones por juicio político, es marginal, el número es de 18. El proyecto cambia la conformación del jury de enjuiciamiento, pero no toca absolutamente nada respecto de cómo llegan las juezas y jueces que están sometidos a proceso disciplinario al jury de enjuiciamiento. Si no llegan, no hay. Hace 5 años no hay ningún jury de enjuiciamiento en la Argentina. ¿Para qué es eso? ¿Para qué cambiamos la conformación del jury si no hay juris? Lo que hay es denuncias desestimadas y caducidades 247 tengo identificadas, caducidades que no tienen consecuencia ninguna para ninguna de las partes cuando les caduca el procedimiento. Luego, una cosita, entonces, solo para cerrar procesos disciplinarios, sí valoramos, nos parece bien que el proyecto reduzca el peso de los jueces, incremente el peso de abogadas y abogados en la comisión de disciplina. Nos parece que eso está correcto, pero la realidad es que hoy tenemos una situación de sanciones casi inexistentes, es un sistema de caducidad de los expedientes generalizado y un sistema de rendición de cuentas casi nulo por parte de juezas y jueces ante el Consejo, y la ley no hace modificaciones. Una postilla sobre género. El proyecto hace un avance que es muy saludable, que es incorporar patrones de igualdad de género en la conformación del Consejo, con ahí algún punto que también se dijo raro respecto de cómo está redactado la representación del Poder Ejecutivo, porque esa alternancia en sí misma no es un mérito la alternancia, el mérito es dejar de discriminar a las mujeres. Pero salvo eso, creo que el proyecto hace un avance significativo en esa agenda. Ahora, el problema que tenemos no es sobre todo la desigualdad de género en el Consejo. Tenemos una desigualdad de género tremenda en el Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura dictó, lo saludamos, una resolución, la 266 del 19, después la incumplió. O sea, tuvimos que judicializar, tenemos 8 concursos con ternas completamente masculinas, dictadas después de la resolución del 66. Que además, como la incorporaron como si fuese una concesión benévola y no un derecho constitucional, la pueden dejar sin efecto mañana. Entonces tienen que estar en el proyecto. En el proyecto tiene que estar los acuerdos necesarios para que en las ternas haya siempre al menos una mujer, primer punto, y tiene que estar los compromisos necesarios para que se resuelvan algunas inequidades en la conformación, sobre todo de los tribunales pluripersonales. Cuando hay una vacante en una sala que está compuesta por 2 varones, no elijan otro varón. Eso no está resuelto y es algo que es lo que resolvería el problema del techo de cristal en el Poder Judicial. No quiero dar datos sobre el techo de cristal porque son medianamente conocidos, pero son evidentes. Y no hay propuesta alguna sobre cómo resolverlo en el proyecto y nos parece importante. Luego, con esto cierro. El Consejo de la Magistratura necesita abrirse a la participación ciudadana. Por más deseable que sea la conformación por representación que ustedes diseñen, si no permiten que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos desaventajados, que son quienes más sufren la falta de acceso a la justicia, puedan ir ahí a intervenir sobre los asuntos clave, que haya audiencias para decidir asuntos clave, que haya una política de publicación proactiva de información,
el problema va a seguir estando y el proyecto de ley debiera incorporar algunas previsiones en ese sentido. Tenemos un apagón, para poder participar hay que tener información. Hoy el Poder Judicial tiene un apagón estadístico desde el año 2013, desde hace 9 años, y se explica solo porque el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema no se pueden poner de acuerdo por quién resuelve un problema de software del Lex 100. 9 años de esto. Es inaceptable. No tenemos información estadística del Poder Judicial en Argentina. Casi nada. Un apagón. Bueno, lo tenemos que resolver. Y tenemos una ley de ingreso democrático al Poder Judicial que resolvería algunos de los problemas más asociados al nepotismo y demás en el Poder Judicial, que está completamente incumplida, respecto de las que sería deseable poder hacer algunas adaptaciones. Todo esto es solo respecto de la reforma que sería deseable en el Consejo. No me metí en la discusión sobre la reforma judicial, el acceso a la justicia, todo eso, la materia procesal, todo eso no me meto. O sea, solo para resolver los problemas de funcionamiento del Consejo debiéramos hacer todas estas cosas que acabo de mencionar. Bueno, vuelvo un poco al principio para cerrar. La solución a los problemas del Poder Judicial no están de la mano del status quo. Necesitamos que se desbloqueen las discusiones institucionales en la Argentina, que ustedes puedan dialogar y discutir sobre cuáles son los problemas que el Poder Judicial tiene y qué rol le toca al Congreso en eso. El status quo es negativo, pero no cualquier cambio, no cualquier proyecto mejora estos problemas. Este tiene la virtud de resolver un problema vinculado al modo que la Corte entendió los estándares constitucionales en materia de equilibrio en testamentos, y le falta todo aquello que haría que el Consejo de la Magistratura empiece a funcionar como un órgano que nos dé satisfacción, orgullo tener en el sistema institucional argentino. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, doctor Pilo. Le doy la palabra a Lorena González Tocci, socia fundadora y miembro titular de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. La doctora González Tocci es abogada con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, es miembro de la Sociedad Internacional de Derecho Público y es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Doctora, la escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, los agradecimientos de rigor a los diputados y a las diputadas por permitirme participar de estas sesiones y poder compartir con ustedes algunas reflexiones. El desafío de hablar este martes es tratar de evitar repetir lo que ya escucharon en la sesión del martes pasado y traer, mi propuesta va a ser resaltar aquellos aspectos que me parece que son relevantes y que también han presentado consenso en los consejos que se han formulado la semana pasada y partir del análisis de esta nueva ley de Consejo de la Magistratura como una búsqueda del mejor modelo institucional posible. Para buscar este mejor modelo institucional posible, voy a dividir mi exposición en dos partes. Primero voy a hacer dos advertencias preliminares. Hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando nos sentamos a discutir qué tipo de ley, finalmente, en toda esta sucesión permanente de leyes del Consejo de la Magistratura, se debe diseñar para que ese organismo particular que tiene el sistema constitucional argentino funcione. Y luego voy a hacer algunas reflexiones sobre algunos puntos salientes del proyecto de ley que viene en revisión, tratando de no repetir las exposiciones anteriores. La incorporación del Consejo de la Magistratura al sistema judicial argentino fue precedida de un largo debate. Yo podría decir que sigue en forma inalterable hasta el día de hoy. Esa necesidad de sanear y hacer más eficaz la designación de los magistrados y la remoción de los jueces, apartándolo de consideraciones y disputas político-partidarias, fueron el motor que llevó a la incorporación de ese instituto en la reforma de 1994. Justamente esa especial situación de vulnerabilidad que presentaba el Poder Judicial antes de 1994, me permito decir que esa situación se mantiene hasta el día de hoy, fue la que motivó la reforma constitucional y el objetivo, como se repitió
la semana pasada y hoy también, fue fortalecer el Poder Judicial, otorgarle mayor independencia y operatividad. De esta manera aparecen en la Constitución el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, creados para despolitizar los nombramientos y destituciones de magistrados y para liberar de alguna manera al Poder Judicial de las tareas no ligadas directamente con la función jurisdiccional. ¿Qué modelo fueron a buscar los convencionales constituyentes de 1994? Hasta el día de hoy siguen diciendo esto. Incorporamos el modelo hasta donde llegó el consenso. Buscamos estas metas, pero lo que armamos en el 114, a mí me gusta decirle que es un modelo para armar marca argentina, es hasta donde nos llegó el consenso. Fíjense que es la misma palabra que estamos repitiendo hoy en el año 2022. Hasta donde nos llegue el consenso vamos a poder modificar este instituto. Y ese modelo particular es una figura extraña. Si ustedes repasan los debates de la Convención Constituyente, no son muy caritativos con la forma en la que califican al Consejo de la Magistratura los mismos que lo estaban creando. Le dicen engendro, le dicen injerto. Ya de nacimiento lo están condicionando de una manera bastante, podríamos decir, hasta peyorativa. ¿Y por qué hacen eso? Porque es una figura extraña al sistema constitucional argentino. Es un cuerpo extraño y se comporta como un cuerpo extraño. ¿Qué podemos hacer? La solución de máxima es la fácil. En la próxima reforma constitucional rediseñemos el artículo 114 y 115. Para eso falta y necesitamos otro andamiaje. Hoy no estamos discutiendo hasta acá. Estamos discutiendo cuál es la mejor ley posible. Pero no podemos diseñar una mejor ley posible si no sabemos que ese consejo no se parece a los consejos que están dando vueltas en los sistemas comparados. Es diferente, porque se tiene que insertar en un sistema donde el Poder Judicial tiene una función de poder judicial y no solo de administración de justicia. Otra advertencia preliminar es, esa es la figura extraña que estamos diseñando, y la otra advertencia es la distorsión que tiene esa figura extraña. Esto no es motivo de debate hoy, pero lo quiero dejar planteado y mi condición de porteña creo que me da las mejores credenciales. El Consejo de la Magistratura se ocupa de elegir, seleccionar y remover a la justicia ordinaria de la ciudad. No hay fundamento para eso. La Constitución tiene un mandato claro en el artículo 129, la Constitución de la ciudad también lo repite y seguimos esperando que eso se materialice, que en definitiva es una manda constitucional. Si vemos la cantidad de jueces que tienen y juezas que tienen que ser cubiertos en términos de vacantes de la justicia ordinaria, es fácil hacer la cuenta. Esa es la mayor tarea a la que se dedica el Consejo de la Magistratura y le es impropia. ¿Por qué hice estas dos advertencias? Porque si no sabemos cuál es el contorno constitucional de esa figura extraña que estamos reglamentando y no sabemos que esa figura extraña tiene un factor distorsivo e inexplicable, a mí me gustaría dejar sentada la exhortación a que cuanto antes la autoridad que sea competente, esto lo destaco, materialice el traspaso de la justicia a la ciudad. Cualquier intento de regulación que intentemos se va a frustrar porque no va a tener en cuenta la tarea que lleva adelante el Consejo. Voy a pasar a las recomendaciones o los puntos que me parecen relevantes de destacar del proyecto que viene en revisión. Sabemos, como dijeron los dos expositores que me precedieron, que estamos acá también impulsados por ese plazo de 120 días que dio la Corte Suprema cuando dictó la resolución y la idea de buscar el consenso rápido para evitar lo que iba a pasar, que es que la Corte tomara alguna decisión en términos de cómo seguía funcionando el Consejo de la Magistratura, ocurrió. Eso se ve en el proyecto de ley en revisión porque la mayor preocupación que tiene es definir la composición y la integración. Nosotros tenemos un modelo para armar en la Constitución, pero también tenemos instrucciones para manejar ese modelo para armar que nos fue dando la Corte a través de las diferentes sentencias que fue dictando desde 1998 hasta diciembre del año 2019, digo bien, 2020, digo mal. Esas instrucciones que da la Corte son las que nos tienen que permitir ir por ese camino, no intentar, como decía anteriormente Sebastián, sancionar un proyecto de ley que tenga vicios de inconstitucionalidad. Voy a empezar por la representación equilibrada.
2 sentencias de la Corte, voy a citar solamente 2. La primera es Rizzo, la última es Colegio de Abogados. Hablan sobre la representación equilibrada entre los estamentos. Ya sabemos que tenemos que cumplir con el requisito. Si no lo cumplimos, va a ser inconstitucional. En el proyecto de ley que viene en revisión, veo un problema de sobrerepresentación del Senado en el estamento de representación política. Si lo que se procura es impulsar una reforma de la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura para hacerlo más ágil y eficaz y para que haya una representación equilibrada, se debe disminuir la representación de los legisladores, sobre todo de los senadores, que tienen una segunda intervención en el proceso de selección de magistrados al momento de examinar los pliegos del candidato propuesto por el presidente de la Nación. Luego se establece un límite respecto de la duración. Me parece que el plazo de 4 años que presenta el proyecto en revisión es adecuado, con una única reelección posible. Yo no soy muy proclive a aceptar las reelecciones. Me parece que las reelecciones generan costumbres que después son difíciles de remover, pero estaría dispuesta en pos del consenso a admitir que se haga 4 años con una reelección de 4 años y ninguna más. Otro punto interesante respecto de la composición e integración son las comisiones, las 5 comisiones que toma el Consejo que viene en revisión. Voy a hacer 2 puntos. Sobre una comisión que existe, que es la comisión, o que va a existir, la quinta comisión, la comisión de representación federal, por decirlo de alguna manera, y una que me parece que falta. En esa comisión de representación federal hay un problema también de subrepresentación. Si dije anteriormente que uno de los problemas del Consejo de la Magistratura es que se ocupa de hacer algo que no le corresponde, que es elegir y remover los jueces de la Ciudad Autónoma, no pongan a la Ciudad Autónoma junto en el ámbito del AMBA. Porque mientras esto siga pasando, mientras ustedes no solucionen desde la política el traspaso de la justicia, la ciudad de Buenos Aires, que es la que recibe los jueces elegidos por el Consejo de la Magistratura y tiene que venir al Consejo de la Magistratura para promover la remoción de esos jueces, está subrepresentada. No digo que adaptemos inconstitucionalidades, sino que de alguna manera se asuma ese compromiso que mientras tanto, mientras no se materialice el traspaso, esto queda representado de una manera adecuada. Esa comisión de representación federal, Sebastián recién preguntaba, no entendía cuál era el motivo por el cual estaba integrada por senadores. Yo creo poder ensayar una respuesta. No me parece bien que esté solamente integrada por senadores, pero la Cámara iniciadora fue el Senado y se la quedaron para ellos, básicamente. Se la quedaron para ellos o intentaron quedársela para ellos. ¿Y saben por qué? Por la palabra federal. Hay una especie de copyright de la palabra federal, que la palabra federal es Senado, sí es verdad, pero la palabra federal es un poquito más que solamente la representación equilibrada de las provincias en el Senado. Entonces me parece que tenemos que replicar esa representación plural en la Comisión de Representación Federal, porque aparte quiero que esa Comisión de Representación Federal audite cómo funciona el Consejo de la Magistratura y cómo funciona el proceso de selección de magistrados en los lugares donde hay que ir a seleccionar esos magistrados federales con sede en los territorios provinciales. Voy al proceso de selección. Voy a ir muy rápido. ¿Cuál es la pauta que tenemos que seguir desde la Constitución hasta las leyes que fueron declaradas inconstitucionales? ¿Y cuál es la pauta que nos exige la sociedad civil, como les gusta a muchos decir? Mejores candidatos, mayor transparencia y menos discrecionalidad. ¿Y cómo lo logramos? Ya se dijo muchas veces el martes pasado y hoy también. Los concursos, además de tener que ser dinámicos, los tenemos que programar con una metodología que sea adecuada. Se repitió mucho la incidencia de la entrevista. Cualquier persona que haya transitado una etapa de concurso en donde quiera sabe que la entrevista es una especie de pase mágico. Sebastián recién mostraba cómo mágicamente personas que claramente no tenían aptitudes académicas o aptitudes profesionales avanzaban como el juego de la oca, pero en una única dirección. Bueno, la única forma es que reducir el peso de la entrevista, hacer hincapié en el mérito y la capacidad, que la entrevista no sea una herramienta de manipulación de candidatos y candidatas no potables. Hay que reducir el margen de discrecionalidad y de subjetividad y la única manera que encuentro posible es estableciendo un sistema tabulado respecto de cómo analizamos los antecedentes para la selección y que eso no lo haga el jurado, esto también se dijo la semana pasada, que eso lo hagan los organismos técnicos del Consejo de la Magistratura. Si ven los concursos docentes de las universidades nacionales a la que pertenezco, los problemas de las impugnaciones vienen por ahí. A alguno le parece muy relevante un doctorado, a otro le parece súper importante un postdoctorado y a otro no le parece nada importante. Bueno,
saquemos el riesgo de la discrecionalidad, no caigamos en esa tentación, estandaricemos cómo funciona. La discrecionalidad ya la tenemos en la etapa del Poder Ejecutivo, con los límites, pero ahí hay un ámbito de discrecionalidad. Evitemos ir hacia allá. Y creo que el mayor cambio posible, que esto no aparece, lamentablemente aparece al revés en el proyecto que viene en revisión, es el tema de las vacantes. Uno de los problemas más graves que tiene el Consejo de la Magistratura es cómo cubre las vacantes. Recién decían el número, no lo voy a repetir, pero es lo suficientemente alarmante como para que tengamos en cuenta este tema. Y la única solución que veo posible son los concursos preliminares o anticipados. Tiene que haber un sistema único y obligatorio vinculado con cómo se cubren las vacantes, anticipar las vacantes, abandonemos la práctica de actuar en forma reactiva, tengamos... en uno de los proyectos del diputado Carvajal, esto está explicado de una manera bastante amplia y me parece que es correcta, establezcamos cómo funciona esto en forma anticipada. Las ventajas son muy claras. Tenemos otra instrucción de la Corte en el precedente Rosla del año 2007 respecto de no sigan cubriendo vacantes con subrogantes. Entonces, usemos la experiencia del pasado para corregir la siguiente ley. Me anoté la palabra plazo. Perdón, vacantes anticipadas y concursos simultáneos. En la velocidad quiero decirlo todo junto. Y es una obviedad que los concursos tienen que ser simultáneos, si no, esto no arranca más. Si no, vamos a estar siempre discutiendo lo mismo y vamos a seguir quejándonos de algo que nosotros mismos contribuimos para que no funcione. En el tema de los plazos, que es una transversal al proyecto, coincido con lo que se dijo antes, el plazo tiene como un primer incentivo. Si fijo un plazo, lo estoy obligando a hacer algo, pero todos sabemos más o menos cómo funciona la conducta humana. Las dos cámaras tenían un plazo fijado por la Corte. Se llegó a medias y cuando llegó el plazo, la historia ya es conocida. Me preocupa establecer plazos que no tengan consecuencias, pero más me preocupa decirles manéjense como quieran. Creo que tenemos que buscar una solución en el medio de poder ordenar la forma en la que funcionan. Escuela judicial. Veo un proyecto que trata a la escuela judicial de una manera bastante lábil. Es muy importante que pongamos el énfasis en qué tipo de jueces y juezas estamos eligiendo, qué tipo de jueces y juezas estamos admitiendo y qué formación le damos a los candidatos y a las personas que integran también el Poder Judicial para formar parte de la magistratura. ¿Cómo se arma el funcionamiento de la escuela? ¿Cómo se arman los antecedentes? ¿Qué tipo de formación se presta? Creo que es algo que el proyecto, superada las urgencias del Palacio Perentorio de la Corte, lo debería tener. Y acá digo solamente dos temas que me parecen relevantes. Hay que evitar la endogamia. Estamos reproduciendo los mismos jueces y juezas que rechazamos. Estamos reproduciendo el mismo modelo que queremos corregir. Y para generar mejores resultados, tenemos que mejorar la formación y cómo brindamos ese servicio a través de la escuela judicial. Función disciplinaria, jurado de enjuiciamiento. Y acá tenemos el problema que el artículo 115 es absolutamente abierto, dice, se integra por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Creo que ahí hay un problema de representación también. Tenemos esta suerte de contorno extraño que nos fija la Constitución. Es muy importante que en el jurado de enjuiciamiento también se repliquen la representación que aparecen en otros estamentos. El proyecto de ley no innova demasiado. Sí me parece que voy a marcar dos cosas. Plazos para el funcionamiento de los mecanismos que lleva adelante el jurado de enjuiciamiento. Con la misma crítica que hice antes. Los plazos a veces nos dejan como a medio camino cuando no hay una posibilidad de ejecutar algo más que el plazo, pero me parece que la forma de ordenar es establecer algún tipo de límite que establezca un funcionamiento más organizado. Y algo que sí me preocupa es la remoción de los miembros del estamento político, que hay una modificación en ese cambio. No hay motivo alguno racional ni constitucional para que creamos un privilegio vinculado con los representantes del estamento político. Espero que haya sido un error. Administración del Poder Judicial no dice casi nada. Y todo esto necesita plata. Para hacer cualquier tipo de reforma necesitamos fondos, necesitamos administrarlos, necesitamos saber cómo se hace, necesitamos rendición de cuentas. Entiendo que debe haber sido la urgencia de buscar consensos. Bueno, estamos a tiempo de completar estos huecos que encuentro. Y el último tema del que voy a hablar, creo que voy bien con el tiempo, es el tema del género. La ley el proyecto de ley demuestra un avance claro en casi todos los aspectos, tiene en cuenta el género desde su mejor formulación, como un piso y no como un techo. Dice al menos tantas mujeres. Pero lo mira en una única dirección, lo está mirando respecto de la integración y con esto
vuelvo a decir lo mismo, es muy obvio el contexto en el que salieron a escribir estos proyectos. Salieron en forma reactiva porque siempre les reprocharon el problema del equilibrio y la integración. Bueno, el Consejo de la Magistratura no es solamente hacia adentro, sino es lo que está buscando en la selección de magistrados y magistradas. Y el problema que tenemos es que la única forma de llevar adelante una acción afirmativa, positiva o de discriminación inversa, que es un mandato constitucional del artículo 37, 36 y 37 y del 75, inciso 23, es establecer ese tipo de representación de género en paridad y hasta tanto la paridad se logre en las ternas y en la selección de magistrados. No hay otra solución. Argentina tiene desde el año 1994 en adelante un camino de construcción de la paridad y de la idea de género en un enfoque transversal. El Congreso dictó una serie de leyes vinculadas con este camino. Voy a nombrar dos nada más. La primera es la 26.485 de protección integral de las mujeres, que establece recomponer los patrones socioculturales que promuevan y sostengan la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres y lo pone en cabeza de los tres poderes. Y hace pocos años dictó la ley Micaela, que va un paso más allá, que es aquella que establece la necesidad de fortalecer los espacios de formación de los funcionarios. Ayer la Corte Suprema dictó una sentencia, ayer 30 de mayo, en el caso Martel, en donde revocó una sentencia dictada por la Cámara Federal de Casación Penal, por la Sala 3, que había excluido de los delitos de violación y abuso deshonesto a mujeres durante el cautiverio, durante la última dictadura militar, y la Corte dijo que el juzgamiento de los hechos imputados deben necesariamente juzgarse con perspectiva de género, aspecto que resulta de consideración obligatoria en virtud de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Y remarcó que al hacerlo, en esta perspectiva de género, además sirve para evitar la persistente desconfianza de las mujeres en el sistema de administración de justicia. El proyecto de ley se queda corto. Y un ejemplo de por qué el proyecto de ley se queda corto es porque la única expositora mujer que hay hoy soy yo. No hay más mujeres hoy exponiendo. Solamente son 4 varones, una única mujer. La semana pasada tampoco hubo paridad o una representación adecuada de las mujeres que exponen. No es para que se sientan mal, no es un reproche, es para que lo tomen en cuenta. El género se invisibiliza de una manera muy fácil. El género no se soluciona contando cuántas mujeres hay o poniendo mujeres para que nadie se queje. El género es un trabajo y es el diseño de políticas públicas. Y me parece que la oportunidad de hacerlo en el Consejo de la Magistratura no es solamente para quedar bien, no es solamente para cumplir con la etiqueta de género y sacarse una foto, es cumplir con un mandato constitucional. Y la mejor herramienta que diseñó la Constitución son las acciones afirmativas y positivas, que no solamente vienen de la mano del cupo, sino vienen de la mano de diseño de políticas públicas, vinculadas a establecer esa verdadera equidad entre varones y mujeres. Y para los jueces y las juezas es importante, porque van a tener que juzgar en perspectiva de género y establecer estas prácticas también sirven para remover la desigualdad estructural entre varones y mujeres, que es un mandato constitucional. Cierro con esto. Empecé diciendo que el Consejo de la Magistratura era una figura extraña a nuestra tradición constitucional, un cuerpo extraño que cada tanto frustra la posibilidad de regulación. La creación del Consejo de la Magistratura fue anunciada como un instrumento que revertiría todos los usos perniciosos vinculados con la independencia e idoneidad de los jueces. Eso fue lo que dijo la reforma de 1994. Todo el desarrollo de las sucesivas leyes sancionadas desde el 98 hasta el año 2006 demuestran que ese proyecto siempre se frustra. Ese modelo para armar marca argentina es de difícil configuración. Pasaron más de 25 años de la reforma constitucional y muchas de las prácticas no fueron desterradas totalmente y lo que es peor, muchas de esas prácticas hoy se reproducen de manera perfecta en las provincias donde también hay consejos de la magistratura. A la sociedad civil, como les gusta llamar a muchos, les preocupa mucho la idoneidad de los jueces. Les preocupa poco esta discusión seguro que estamos dando del Consejo de la Magistratura porque lo ven algo lejano, porque parece eterno, porque parece que siempre estamos discutiendo de lo mismo. Pero seguro que les preocupa el resultado de la ley que tienen que sancionar, que es un organismo que les ofrezca lo que buscan, jueces y juezas idóneos y un mejor servicio de justicia. Esta es la oportunidad para hacerlo con conciencia, con consenso, con eficacia y de manera útil para el futuro, para que dentro de 2 años no nos tengamos que volver a reunir para discutir siempre lo mismo y rompamos la inercia y podamos avanzar. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Estaba haciendo el cálculo a partir del reproche. Dije que no era reproche. No lo tomé como Pero tal. lo era. Pero son 15 varones y 7 mujeres a lo largo, contando las presencias de hoy. Así que es cierto lo que dice, doctora. En mi defensa voy a decir que la mayoría de los varones los invitaron. Eso después se arreglan entre ustedes, no hay problema. Bueno, ahora le doy la palabra al doctor Sebastián Guidi, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es magíster y doctorando en Derecho de la Universidad de Yale, es profesor de Derecho Constitucional y es además actualmente relator de la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. Doctor Guidi, lo escuchamos. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. No soy actualmente relator, eso es historia antigua. Fue una linda etapa, pero concluyó. Tengo la ventaja, y muchas gracias por la palabra y muchas gracias a las diputadas y los diputados. Tengo la ventaja de hablar después de expositores que han dicho muchísimas de las cosas que a uno le gustaría decir, no porque estemos de acuerdo de casualidad, sino porque reflejan consensos muy extendidos y que sería bueno que esta casa tome. Los voy a enumerar simplemente para ratificarlos. La cuestión de modificar y mejorar la selección de magistrados para solucionar o por lo menos atenuar el problema de las vacantes, profesionalizar la administración de los recursos del Poder Judicial, por ejemplo, designando al administrador general del Poder Judicial por concurso, una figura muy poderosa y normalmente muy opaca, resolviendo el apagón estadístico de la justicia. Agrego algo que mencionó Lorena hace un rato, pero me parece muy importante, la cuestión del traspaso de las competencias a la Ciudad de Buenos Aires. Esto parece que es una discusión ajena, pero no lo es. La mayoría del trabajo del día a día del Consejo Federal tiene que ver con la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, que es un trabajo que no tendría que hacer. Con lo cual, en esta oportunidad se puede hacer una reforma quirúrgica muy simple, que es traspasar las competencias del Consejo Federal al Consejo de la Ciudad. Eso se puede hacer en una cláusula transitoria, en un minuto, y despejaría la mayoría de la carga del trabajo del Consejo Federal y le permitiría efectivamente dedicarse a lo que se tiene que dedicar. Pero decía, no voy a hablar de eso, si bien me parece extremadamente importante, voy a recordar que hay una media sanción del año 2010, y lo veo a Ricardo Gilavedra, que participó, creo que era presidente de la Comisión de Justicia en aquel momento, en la que esta Cámara se ha dedicado a resolver algunos de esos problemas, con lo cual ya ha pasado y ojalá lo vuelva a hacer. Pero dado que estamos discutiendo sobre la cuestión de la integración, voy a hacer 3 puntos generales sobre esa cuestión que me parece que es la que se está discutiendo. Voy a empezar con un punto conceptual sobre el equilibrio del artículo 114. Voy a tratar de hacer algunas propuestas para eliminar o por lo menos revertir la politización de los estamentos que supuestamente son técnicos en el Consejo. Y finalmente una consideración política sobre la oportunidad de esta reforma. Sobre el equilibrio, y acá pido disculpas en nombre del gremio porque los abogados, especialmente cuando decimos que practicamos el derecho constitucional, nos gusta derivar más de significado de una palabra que muchas veces no dice tanto, pero toda la estructura del Consejo de la Magistratura en la Constitución está sostenida sobre el pilar de una palabra, la palabra equilibrio, con lo cual es importantísimo tratar de descifrar qué significa este equilibrio que supuestamente nos tiene que dar todas las respuestas, pero lamentablemente no nos las da. La palabra equilibrio, la metáfora del equilibrio, porque es una metáfora, se refiere a 2 pesos iguales, no nos va a resolver esto y no nos vamos a poner de acuerdo sobre qué es el equilibrado simplemente haciendo cuentas. Algunos expositores la semana pasada decían que el mejor equilibrio sería si todos los estamentos tuvieran la misma cantidad de representantes. Yo creo que esto no tiene sentido. Creo que el equilibrio que se busca no es un equilibrio entre personas, no es una cuenta, no es una fracción. El equilibrio que se busca es entre 2 valores. Todos los consejos del mundo, todos los poderes judiciales del mundo en las democracias constitucionales están desesperadamente tratando de conciliar 2 valores contradictorios. Por una parte, la independencia judicial, y no me tengo que extender en lo importante que es proteger la independencia judicial para que los jueces estén protegidos de las presiones de la opinión pública, de los poderes políticos, de los poderes mediáticos, de los poderes económicos, todo lo que se dice siempre. No lo tengo por qué enfatizar porque lo sabemos todos. Pero también la responsabilidad de los jueces ante la ciudadanía. Una justicia excesivamente independiente puede ser una justicia corporativa, una justicia elitista, y muchos en esta casa se preocupan legítimamente por esa cuestión. Esos 2 valores son legítimos y están en tensión. Y es normal, y en todos los consejos del mundo hay discusiones acerca de cómo equilibrar estos 2 valores. El equilibrio entre los estamentos, el equilibrio entre políticos y el equilibrio con los estamentos técnicos es el reflejo de este equilibrio entre valores. Y por eso no es una cuestión matemática, es una cuestión política. La única limitación que tiene este Congreso es la que viene del fallo de la Corte, que ningún estamento tenga quórum o mayoría propia. Eso es todo lo que tenemos. Con lo cual, los invito a pensarlo de esta manera, hacer un diagnóstico de cómo funciona el Consejo de la Justicia y una orientación normativa acerca de cómo debería funcionar. Y esto me lleva a mi segundo punto. Si el botón que tiene, si la herramienta que tiene este Congreso para zanjar esta discusión tan importante del equilibrio entre la independencia judicial y la responsabilidad judicial es la integración del Consejo,
Si los miembros supuestamente técnicos del Consejo están politizados, se rompe la herramienta, se nos falsea el botón con el cual podíamos calibrar esta discusión valorativa. Con lo cual, en mi opinión, la discusión más urgente sobre la integración no es si vamos a agregar un abogado más o 2 jueces más. Porque si esos abogados o abogadas o esos jueces y esas juezas están igual de politizados que los diputados y diputadas, y senadores y senadoras, no resolvemos el problema. Vamos a tratar de apagar el incendio con leña. Voy a hacer algunas recomendaciones concretas acerca de cómo creo humildemente que podría resolver esta cuestión. Primero, se podría trabajar sobre los requisitos para ser representante de los jueces o de los abogados. Por ejemplo, no haber ocupado cargos públicos o partidarios, o no haber sido candidato a legislador, porque uno en definitiva no está representando partidos políticos, sino que está representando estamentos supuestamente técnicos. Pero más importante que esto es el sistema electoral. Acá voy a desarrollar 3 ideas, voy a tratar de ser breve. Una primera idea es una que apareció el martes pasado, que me sorprendió porque lo escribí en un artículo pensando que era una idea medio delirante, pero me di cuenta de que varios expositarios lo dijeron, que tiene que ver con incluir un componente de azar, algún sorteo. Esto se propuso, por ejemplo, en Italia, fue rechazado, pero casi la mitad de los jueces estuvieron de acuerdo. En Italia tienen exactamente este problema. Las asociaciones de magistrados están tan politizadas que siguen perfectamente a las coaliciones principales de la política italiana. Por ejemplo, que los jueces y abogados que deseen participar del Consejo de la Magistratura deban conseguir una cantidad determinada de avales, 15, 100, lo que sea, y todos los que consigan esos avales vayan a un sorteo. Esa es una idea posible que mantiene un elemento representativo, pero elimina los incentivos para la sobrepolitización. Entiendo que esto es demasiado heterodoxo, así que no voy a insistir demasiado con la idea. Ahora, sí el sistema electoral puede ser modificado para despolitizar o al menos volver menos extrema la representación política. Voy a dar 2 ejemplos. Uno es disminuir y no aumentar los distritos electorales. Y esto va en contra de lo que propone la media sanción. Una receta para aumentar la politización de la elección de jueces y abogados es aumentar el distrito electoral. ¿Por qué? ¿De qué van a discutir en una campaña electoral los abogados y los jueces de Salta con los de Santa Cruz? De política nacional. No hay otra. Los clivajes van a estar naturalmente estructurados alrededor de los clivajes de la política nacional. Propongo disminuir entonces los distritos, hacerlos por fuera, en el caso de los jueces si quieren, o territoriales. Les agrego algo, no es lo que me interesa decir, pero hago una nota al pie. El distrito único no es federal, es antifederal. Precisamente, un distrito único hace que toda la elección se gravite en el centro de lo que se llama el AMBA, que es la mitad de la población. Se va a decidir ahí, por más que haya gente que haya nacido o viva en otra provincia, lo que sea. Piensen lo que pasó con la reforma del 94, con la elección del presidente. Un distrito único hace más unitario el país y no menos. Sacando esta cuestión del tamaño de los distritos, hay un sistema que se usa, por ejemplo, para elegir al alcalde de Nueva York, que es el voto por ranking. Lo voy a explicar muy rápidamente, después lo puedo desarrollar si hay interés, en el cual uno vota no solamente por un candidato o candidata, sino por sus preferencias en orden, primera, segunda, tercera, cuarta preferencia. Luego todas estas preferencias se computan mediante mecanismos de lo que podemos hablar, y eso hace que a mí no me sirva ser el candidato de un grupo de intensos, es decir, ser el candidato muy preferido por el 30%, sino que además tengo que ser moderadamente preferido como segunda, tercera o cuarta opción por otro grupo. Este sistema es conocido por morigerar la polarización en los temas electorales. Propongo que lo tengan en cuenta para tener candidatos con más consenso. Una palabra sobre los académicos y los políticos en esta línea. Los académicos, hay mucha discusión acerca de si los eligen los decanos, los profesores o el Consejo Interuniversitario. Déjenme recordarles algo. La Constitución no habla de representantes de los académicos, habla de personas del ámbito académico y científico. La distinción no es casual. De hecho, las personas del ámbito académico y científico no son un estamento que tenga intereses particulares dentro del Consejo de la Organización de Justicia. Son, me sale la palabra veedores, pero es como si fueran veedores prácticamente. Con lo cual se puede pensar en mecanismos no electorales para estos elementos. De nuevo, un sorteo, un concurso, la Corte Suprema podría tener una lista de personas idóneas sobre la que se hacen sorteos anuales. La imaginación es el límite. Ahora, no tienen por qué ser representantes, con lo cual esta discusión acerca de si los decanos y los profesores y demás no tiene por qué estar enfrascada en cómo representar a los académicos que no tienen por qué estar representados. Y sobre los políticos, no voy a proponer despolitizar a los políticos, sería absurdo, pero sí se podría hacer que la elección de los políticos en estas cámaras sea menos conflictiva. Las últimas 3 elecciones de diputados y senadores al Consejo fueron extremadamente conflictivas. Ustedes tendrán su versión de por qué esto fue así, pero el hecho es que lo fue. Y hacer depender la elección de la voluntad de los bloques, de cómo se autoperciben como bloques, como mayorías y demás, es problemático. Les propongo una solución ancestral y sabia, 2/3. Por ejemplo, de la Asamblea Legislativa. Esto soluciona este problema, obliga al diálogo político y además permite enviar representantes, full time, ya que estamos, y no, que gocen de cierto consenso entre todas las fuerzas políticas.
Digo que de la Asamblea Legislativa y no de las cámaras porque al elegir más representantes de un mismo cuerpo se favorece la posibilidad de negociación. Y de paso se licúa un poco la representación del Senado, que coincido que podría estar sobre representado. Voy a hacer una última consideración, y esto, disculpen, tal vez es una consideración más política que jurídica, pero me parece importante. Este es el momento ideal para hacer esta reforma. Muchas veces uno podría pensar que por la polarización de la que se habla todo el tiempo en los medios, este no sería el mejor momento, pero sin embargo hay pocos momentos tan buenos como este. La ciencia política comparada en materia de reformas judiciales enseña que los mejores momentos en la historia de Latinoamérica para proponer reformas que propendan la independencia judicial son los momentos de incertidumbre electoral. Si el gobierno cree o sabe que se va a mantener el gobierno mucho tiempo más, no tiene incentivos para una justicia independiente, más bien todo lo contrario. Tiene incentivos para tratar de controlar la justicia. Y de hecho, si ustedes se fijan, la historia de las reformas judiciales argentinas, las mejores reformas, o por lo menos las que más han tendido a la independencia judicial, han sido en momentos en los que no se sabía quién iba a ser presidente el año siguiente. Piensen en la ley del 97, por ejemplo. Se sancionó únicamente después de que Menem abandonó su esperanza de reelección. Los gobernantes de todo el mundo tienen la tentación de controlar la justicia. No es para tenerle miedo a esa tentación. Pero mucho más que esa tentación, los políticos de todo el mundo le tienen miedo a que la controle el otro. Ahora, si no es por amor a la República, si es simplemente por miedo a que el otro controle la justicia, tienen la oportunidad para hacer una ley del Consejo de la Magistratura que reúna consensos y que efectivamente logre una justicia independiente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Biondi, por acercarse. Y bueno, para cerrar el día de hoy, le voy a dar la palabra al doctor Ricardo Gil Lavedra. Bueno, todos lo conocemos. Fue secretario letrado de la Corte, fue miembro de la Cámara Nacional federal que jugó la Junta, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, fue diputado nacional, fue conjuez de la Corte Suprema y acaba de asumir la presidencia del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De paso lo felicitamos por ese logro, doctor, y le damos la palabra. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias también por la invitación a concurrir a esta sesión conjunta para hablar de un tema manido, ¿no? Es probable que pocas instituciones han tenido una discusión parlamentaria como el Consejo de la Magistratura. Esta es la cuarta ley que se discute. 3 leyes anteriores que tuvieron reuniones de comisión, expertos que vinieron a explicar, los debates parlamentarios dentro del recinto en cada una de estas oportunidades. Una cuestión frustrada, también una media sanción que recordó recién Sebastián en el 2010, que también hubo debate en comisión, también hubo exposición en el recinto, también lo hubo en el Senado, etc. Es decir, probablemente la institución de derecho argentino que ha suscitado mayores controversias, mayores disidencias. Y una cuestión, por cierto, se trata de un debate sobre una institución que es compleja, y acá me gustaría agregar algo escuchándolo a los amigos. Por cierto, es una institución anómala, llámenla híbrido, llámenla injerto, como la quieran llamar, pero lo cierto es que proviene del derecho continental europeo a un sistema con el argentino que tenía predominantemente el sistema americano, pero no totalmente el americano, porque en realidad tampoco lo tenía puro. Nosotros admitimos el derecho común que proviene del derecho continental europeo, una organización judicial como la española y el derecho administrativo puramente francés. Es decir, que ya la Argentina ya tenía un sistema medio híbrido. Y por cierto, la intención del constituyente fue muy clara, lo han dicho los amigos y supongo que se viene diciendo acá en el Congreso hace mucho, que es no eliminar la política. Siempre los jueces que tienen a cargo el control de constitucionalidad tienen nominación política, pero sí restringir esta discrecionalidad para darle una base de idoneidad técnica. Ahora, el constituyente también creó un consejo de la magistratura que no es replicable en el derecho continental europeo, porque el derecho continental europeo está integrado mayoritariamente por jueces porque apuntan al autogobierno de la justicia, y acá no. Creó una integración diferente, con lo cual, y por supuesto, el constituyente también le difirió a ustedes, al legislativo, la posibilidad de regularlo. Y esto no ha sido sencillo,
Por eso venimos discutiendo de hace tanto tiempo. Destaco sí que la ley vigente, por la decisión de la Corte de diciembre del año pasado, fue seguramente la ley que obtuvo mayor consenso. Fue una ley que fue votada prácticamente por unanimidad en las dos cámaras. Y esto fue gracias a un debate muy generoso que hicieron en ese momento los presidentes de la Comisión de Justicia, Yoma en el Senado y Pichetto, creo que era el presidente de la Cámara de Diputados. Y se logró un consenso y fue votada, y es una ley que perduró muchísimo tiempo y creo que es la que inaugura la mejor etapa que tuvo el Consejo de la Magistratura. Las otras leyes, en cambio, aún la que se hizo en el 2010, fueron sancionadas con minorías apretadas, con mayorías apretadas. Y esto no es bueno. Esto generalmente hace que el tema nuevamente vuelva a recurrir. Pero bueno, yendo ya más directamente a la cuestión. Por supuesto que es muy difícil el tema y muy complejo por sus orígenes en el Consejo de la Magistratura y no ha funcionado lo bien que se ha querido. Ha habido bloqueos permanentes dentro de él, ha habido también exceso de partidización, atrasos en las designaciones. Bueno, todos ustedes conocen las críticas que le hace el Consejo de la Magistratura. Yo voy a hablar ahora de algunas observaciones respecto a la media sanción, pero quiero dejar una cosa apuntada. Yo creo que la llave para poder encontrar alguna salida para este exceso de partidización es diferente a discutir tanto el equilibrio. Por supuesto que el equilibrio es importante, pero realmente se discute el equilibrio porque algún estamento quiere tener prevalencia sobre el otro. Se discute la cantidad porque se quiere tener mayoría para poder designar o remover jueces. Pero yo creo que si al revés nosotros nos centramos en aumentar el empoderamiento técnico del Consejo, esto quiere decir disminuir las facultades discrecionales que muchas veces tiene el Consejo para la designación. Esto necesariamente reduce la partidización y ahora me voy a referir más concretamente a algunos de los puntos concretos. Para ser breve, presidente, porque ya hace muchos años que se discute esto acá en el Congreso, voy a hacer ahora, tomar algunos puntos concretos. Tengo 10 observaciones concretas con respecto a la media sanción. Y no me voy a referir al tema seguramente de debate más espinoso, que es la cuestión de la integración, si debe estar a la Corte, si no debe estar, si la presidencia la tiene que tener o no. Me parece que eso lo dejo. Por supuesto, hay buenas razones de ambos lados, por supuesto que hay buenas razones para decir de que esto puede afectar el funcionamiento, que hay una concentración de poder. También lo es, y esto tiene sus vueltas, que la Constitución habla de jueces de todas las instancias y se dice, bueno, todas las instancias, pero es para elegir, no para integrar. Lo cierto es que la Corte hasta el presente le ha dado, cuando ha estado en el Consejo, le ha dado una mayor contención. Ha funcionado mejor el Consejo, más allá de algunas cuestiones como la administración, que siempre va a haber, si no dos administraciones, la de la Corte, que tiene su propio presupuesto, y la del resto del Poder Judicial, y con un presidente común esto lo arregla. Pero sin duda este es el punto espinoso y que esto queda librado al debate político. Primera cuestión, respecto a la cuestión de la elección de los académicos. Está bien lo que dice Sebastián respecto de atender a cuál es el sistema electoral. Por supuesto, yo creo que los académicos tendrían que no ser elegidos de manera indirecta. Es decir, o son elegidos por sus pares, como es el resto de los estamentos, y acá podría ser también por región, y esto, como tiene la propia ley una intención sana de establecer regiones federales, esto podría ser también por región. Pero no una elección indirecta, esto me parece que esto está mal. O se utiliza otro procedimiento o que se elija directamente por sus pares. Segundo, la cuestión de la Comisión Federal, que lo trae la media sanción, bueno, y puede ser una cuestión positiva. Ahora, yo no entiendo por qué tiene que estar integrada solamente por los senadores. No hay ninguna razón que esta la explique.
Y por supuesto yo creo que si se hace una comisión federal de estas características, ad honorem y obviamente ad hoc, bueno, también la integren los abogados de cada región, abogados y abogadas de cada una de las regiones, y se puede incluir también a jueces y juezas de cada región. Esto me parece que enriquecería el funcionamiento de esta comisión federal. Los puntos centrales que voy a hacer observaciones del proyecto están en línea con lo que dije antes. El Consejo de la Magistratura tiene dos grandes funciones: elegir los candidatos a jueces por la idoneidad y controlar el desempeño judicial, porque le da facultades disciplinarias de remoción. Esto conlleva la necesidad de que el Consejo de la Magistratura controle, y a mí me parece que en ambos aspectos la media sanción merece varios reparos. Respecto de la cuestión de los concursos, esto me parece que se ha dicho mucho. Inequívocamente creo que la posibilidad de adelantar con respecto a las vacantes es consagrar la cuestión de los concursos anticipados. Creo que lo han dicho ya varios acá. Lo traía la media sanción del 2010 y lo traen muchísimos proyectos más. Concursos anticipados que pueden contemplar incluso una vigencia, bueno, de 2 años, de 3 años, lo que diga la prudencia legislativa, ya con un orden de mérito establecido. Esto significaría la posibilidad de que las vacantes sean cubiertas muy rápidamente. Segundo tema, porque me parece que acá están los puntos débiles de todo el proyecto. Bueno, hacen falta más pautas respecto de los concursos. En la cuestión de los antecedentes tiene que haber una evaluación objetiva respecto de los antecedentes. Debe haber pautas objetivas para evitar obviamente también la discrecionalidad. Y de otra parte, las impugnaciones yo creo que no deben ser resueltas por la comisión. Las impugnaciones tienen que ser resueltas también por un jurado técnico. Todo tendiente a disminuir la discrecionalidad en la actuación del Consejo, porque ahí viene la politización, ¿no? Las impugnaciones que sea directamente un jurado técnico. Respecto al género, bueno, desde ya tiene que estar incluido en la ley de que al menos uno de los integrantes de las ternas sean mujeres. Esto ya lo ha hecho el Consejo de la Magistratura y no sé por qué no está reflejado en la ley. El punto 6, y acá vamos a un punto clave que me parece que otras veces otros participantes lo han dicho: las entrevistas. No, acá está la discrecionalidad. Que en las entrevistas se cambian los órdenes de mérito a voluntad, y esto favorece la negociación también política. Es decir, las entrevistas no pueden alterar significativamente el orden de mérito. Y hay varios caminos. O se le otorga un porcentaje de hasta cuánto puede variar las entrevistas, o directamente que las entrevistas puedan variar el orden en casos muy significativos. Pero hay que respetar la decisión de los jurados. Respecto de la cuestión de la escuela judicial. Miren, yo creo que dos cosas respecto a la escuela judicial. Uno, reclamo de que los antecedentes judiciales no sean sopesados con mayor intensidad que lo de los abogados y abogadas. Ahí tiene que haber criterios claros de igualdad, porque de lo contrario se está haciendo algo que la reforma del 94 tampoco quiso. La reforma del 94 quiso introducir, respetar obviamente la independencia, fortalecerla, pero evitar la corporación judicial, evitar el autogobierno judicial que sí existe en Europa con otro sistema. Por eso la presencia política dentro del Consejo de la Magistratura, y está bien que así sea. Y en consecuencia, una de las maneras también de evitarlo es que todas las designaciones del Consejo de la Magistratura sean los de la carrera judicial. Esto es muy importante, serio y delicado, y yo creo que el legislador tiene que atenderlo. Hay que romper esa cadena. De otro lado, la escuela judicial yo creo que no tiene que ser para cursos ocasionales y discrecionales. Yo creo que es exigible cursos permanentes
de actualización a los jueces. Con esto digo de que la Escuela Judicial tiene que brindar una formación profesional de modo continuo y permanente. Hay otro proyecto acá me parece que, bueno, del bloque en ese momento de Frente de Todos hay un proyecto también, me parece, de hace unos años, respecto sobre la necesidad de la formación permanente de los jueces. Respecto de la cuestión disciplinaria, el punto 9, no se pueden tener los procesos disciplinarios abiertos de manera indefinida. Y de esto tiene que hacerse cargo el legislador. Tiene que establecerse plazos concretos, modos de actuación. Esa es la mejor manera de presionar a los jueces, teniéndoles un proceso disciplinario abierto por un tiempo prolongado. Bueno, el último punto, y que no hay nada en la media sanción. Y no haber nada significa desconocer una de las funciones constitucionales del Consejo, que es la evaluación del desempeño de la justicia. Esto significa que el Consejo de la Magistratura tiene que tener estadísticas confiables que evalúen el desempeño judicial, auditorías, y que esto incluso para poder desarrollar una de sus funciones más claves, que es la disciplinaria. El Consejo de la Magistratura ha tenido la lenidad asombrosa en materia de ejercicio de facultades disciplinarias. Y esto probablemente por muchos bloqueos que viene del estamento, propiamente del estamento judicial. Y esto está mal. Esto no es lo que quiere la Constitución. En consecuencia, todo este capítulo de auditorías, de control de gestión, no hay nada en la media sanción y yo creo que debiera contemplar. Señor Presidente, para ir terminando y ya no abusar de vuestra paciencia, yo también creo de que estamos en el ámbito adecuado. Obviamente que institucionalmente no podemos funcionar con un Consejo de la Magistratura que proviene del restablecimiento de la vigencia de una ley anterior por un fallo de la Corte. Esto lo tiene que decidir la política, lo tiene que decidir el Congreso de la Nación, inequívocamente, y este es el camino adecuado. Pero no decidirlo de cualquier manera. Debemos aspirar de que en esta oportunidad podemos hacer una ley duradera. No podemos estar cada 2 o 3 años discutiendo nuevamente en el Consejo de la Magistratura y que estemos los mismos conversando los mismos temas dentro de unos años. Y la única manera de que esto sea así es que pueda establecerse un acuerdo generoso, un acuerdo sólido, un acuerdo verdadero entre las fuerzas políticas. Esta es la manera. No conseguir sancionar a ver cómo se llega al quórum y con un voto más conseguimos 2 votos, lo aprobamos y festejamos todos. No, eso no sirve. Eso no sirve. Por eso lo que yo hago voto, señor presidente, para que las discusiones parlamentarias permitan arribar a un consenso. Hay muchos proyectos porque frente a la media sanción hay muchos proyectos que han presentado las otras fuerzas políticas y que se pueda arribar también a un consenso que nos permita a todos los argentinos, bueno, tener una institución que funcione adecuadamente para el régimen democrático. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor Gil Lavedra. Si no hay preguntas, perfecto, le doy la palabra a la diputada Camaño. No se escucha. Bueno, no quiero perderme la oportunidad, habida cuenta que en algún momento hemos estado en la misma trinchera tratando de que el Consejo de la Magistratura tuviera otro cariz, otras formas, y bueno, ahí quedó la media sanción trunca. Primero decirles a todos los que nos visitan, pero permítanme que lo haga especialmente en la figura de Ricardo por todo lo que él significa y porque yo considero que ha sido un discurso por demás, una presentación por demás enriquecedora e interpelante, más allá de las precisiones técnicas que quienes estamos
cumpliendo funciones o cumplimos funciones en algún momento en el Consejo de la Magistratura. Algunas encontramos acertadas, otras encontramos superadas por el trabajo propio del Consejo de la Magistratura. No olvidemos que hay una facultad de reglamentación en el Consejo de la Magistratura y eso que aparece a veces a la vista de un legislador como algo muy arbitrario, en los últimos años hemos podido comprobar que también puede resultar sumamente fructífero para mejorar el funcionamiento del Consejo. No obstante lo cual, debo decir, yo propicio muchísimo más que esté en la ley para que no haya lugar a dudas. Como legisladora últimamente me siento súper vulnerable en cuanto a la construcción de la norma, porque he caído en la cuenta después de tantos años que hago un aporte mínimo a la construcción de la norma que se ve sumamente distorsionada por la reglamentación, aún de los órganos inferiores, o sea, directamente por alguna secretaría, dirección, que es autoridad de aplicación, y muchas veces también lo veo en los propios fallos judiciales, ¿no es cierto?, donde el sentido de la norma pierde totalmente el sentido que le quiso dar el legislador bajo la interpretación de la justicia. Pero bueno, no me quejo, es el sistema que tenemos en nuestra Constitución. Rescato mucho lo que acaba de decir mi ex colega diputado nacional en cuanto frente a qué estamos. Estamos frente a un tema sumamente complejo, porque lamentablemente el constituyente nos ha querido dejar la complejidad y de alguna manera ha sometido al instituto más importante que tiene el Poder Judicial a la suerte de las mayorías circunstanciales. Con lo cual, el desafío es el logro del número vital que le dé fortaleza a esto, que le dé fortaleza al Instituto del Consejo de la Magistratura, donde además los constituyentes han querido poner en ese organismo nada más ni nada menos que la designación, la acusación y la administración de la justicia, porque también el constituyente quiso sacarle a la Corte la potestad de la administración financiera y ponerlo en este organismo. Por eso yo creo, Ricardo, que sí es importante el equilibrio, sí es importante esto, que me alegro mucho que lo digas, supongo que tiene que ver también con tu calidad de presidente del Colegio de Abogados, en cuanto a la endogamia que tiene el Consejo de la Magistratura respecto al Poder Judicial. Estoy absolutamente de acuerdo. Por eso me da la impresión de que tenemos que ir a una ley precisa. Y comparto con lo que estás diciendo. Necesitamos que los abogados de la matrícula participen, porque también vemos cómo cuando el Consejo de la Magistratura se da los reglamentos para la apertura de la matrícula, no tenemos los concursantes abogados de la matrícula. Y esto mismo, dicho sea de paso, podemos señalarlo respecto a cuando yo escucho acá hablar del género. Nosotros, por reglamentación, incluimos obligatoriamente una mujer en el jurado. Bueno, ahora tenemos que resortear cada rato, porque las mujeres muchas veces no nos aceptan la carga pública, que deberemos corregir en el texto de la norma respecto a la carga pública que significa ser jurado. Bueno, las impugnaciones, no creo que ese sea el problema. Sí creo que el tema es la entrevista. Pablo tiene un excelente proyecto de reglamentación para acotar la discrecionalidad en la entrevista en el Consejo de la Magistratura, que puede perfectamente estar en la norma. En las impugnaciones hay una mirada técnica. Más allá de la impugnación que puede resolver el consejero, también está la posibilidad de ir a la mirada técnica, cuando la impugnación importa un tema sumamente complejo. Con lo cual, digo, yo lo dejaría por ahí. Y la profesionalización de la administración para mí también es vital, de la misma manera en que la ley tiene que contener el tema de la auditoría. Esa es otra herramienta que en algún momento fue construida desde el prejuicio de los tribunales laborales y nosotros corroboramos
solicitando distintas auditorías, incluso una auditoría de narcotráfico, que yo veía que la Corte la reclamaba en Rosario. Nosotros tenemos la tercera etapa de una auditoría de narcotráfico, pero también tenemos una auditoría de género, de violencia de género. Ahora, con 7 auditores eso no se puede hacer. Eso hay que profesionalizarlo y ponerlo adentro de lo que es el Consejo de la Magistratura. Yo no tengo dudas que el tema que vos, presidente, que el doctor Gil-Lavedra no quiso definir, es el tema más importante. Y es el tema del equilibrio. Y es el tema de toda su exposición. Es también el tema de la endogamia judicial. Y el desafío es poder conseguir que la política que tiene la responsabilidad de la norma llegue a los acuerdos que necesita esta ley, que deben ser mayoritarios, como lo dijo el distinguido expositor, para que el Consejo de la Magistratura tenga fortaleza. No nos pidan 2/3 en algunas cuestiones, muchachos, porque hace más de 10 años tenemos al defensor del pueblo que representa al pueblo, a la queja del pueblo con una acción expedita, sin poder nombrar. Lamentablemente los ciudadanos inteligentemente votan por mitades en este país, pero lamentablemente la política no tiene la inteligencia en torno a estos temas y a los temas de importancia institucional de lograr los consensos. Es una cancha que está dividida. Muchas gracias, diputada. Le doy la palabra a la diputada Stolbizer. Gracias, presidente. Quiero también sumarme al agradecimiento a todas las personas y a las instituciones que hoy estuvieron, como la que estuvieron la semana pasada. Hemos cumplido 2 jornadas muy importantes en estas actividades informativas que fijó el plenario de las comisiones. No sé si la presidencia va a informar que esto va a continuar o si ya se empezará a trabajar con el dictamen. Lo que creo es que, por lo menos siento, tanto de la reunión de la semana pasada y en particular de la de hoy, que se nos ha trasladado un desafío mucho mayor al que teníamos en diciembre o en marzo. En la Cámara empezamos a movilizarnos y empezaron a activarse los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, primero que nada a partir de la manda de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación del mes de diciembre, y después fue activado también a partir de la media sanción girada desde el Senado. Sin embargo, lo que ha quedado a la vista con estas 2 jornadas informativas, con estas presencias, es que tenemos que saber aceptar el desafío de ir por más. No se trata simplemente de ver si acomodamos una ley declarada inconstitucional a partir de modificar la composición del Consejo de la Magistratura, sino si efectivamente nos animamos a empezar a discutir las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento. Y eso no es solamente cómo se van a integrar, cómo vamos a recuperar el equilibrio. Si bien esto fue sin duda la base del fallo de la Corte, está a la vista que es una oportunidad y casi una obligación, me animaría a decir, ir por más. Si todos quienes estamos aquí, representantes de los distintos bloques políticos, creemos, como estoy segura que todos creemos, en la participación ciudadana, ha habido un reclamo muy fuerte para que este Consejo lo exprese. Si creemos además, me animo a decir, en aquel decreto de Néstor Kirchner, el 222 del año 2003, en el que entre otras cosas estableció lo que se llamó el mecanismo de la elaboración participada de normas, si somos capaces de reconocer que tal vez la experiencia más rica para esta Cámara fue en su momento la discusión de la Ley de Acceso a la Información Pública, que no fue solamente el resultado de una buena discusión política y técnica de los y las legisladores, sino sobre todo de la participación de las organizaciones sociales, que nos ayudaron muchísimo, muchísimo para llegar a un dictamen
que contenía no solo los aspectos políticos y técnicos que debía tener para funcionar efectivamente una ley de acceso a la información pública y cumplir con algo sobre lo que veníamos muy demorados, sino que eso nos sirvió sobre todo para construir el consenso. Y es algo que hoy hemos vuelto a encontrar en las exposiciones, que es la necesidad de no pensar que estas leyes se aprueben con esas mayorías circunstanciales de un voto o dos votos. Eso lo vamos a lograr no solo con la posibilidad de sentarnos a discutir algo que ya estamos seguramente en vísperas de hacerlos, con asesores y con técnicos nuestros, sino creo, y es lo que sugiero un poco a las presidencias de este plenario, convocar a que las organizaciones que tan generosamente vinieron a darnos sus aportes en estos pocos minutos puedan también ayudarnos en el tiempo que viene a la redacción finita del proyecto de ley o de la ley que nosotros vamos a tratar. No tengo duda que eso va a mejorar sustancialmente el producto y el resultado de lo que nosotros hagamos y nos va a permitir asumir con eficacia y con un buen resultado este desafío de ir por mucho más que una pelea de poder por saber quién se sienta en el Consejo, sino ver si efectivamente y definitivamente logramos un buen funcionamiento para este instituto tan importante de nuestra Constitución. Gracias. Muy bien, muchas gracias, diputada. Se tiene en cuenta su recomendación. Con esto damos por concluida la reunión plenaria del día de hoy. Le agradecemos especialmente a la expositora y expositores que vinieron hoy. Muy agradecidos todos. Y bueno, hasta la próxima reunión. Nos quedamos, por favor, para el próximo plenario que inmediatamente abre el presidente de Asuntos Constitucionales. Muchas gracias.